José Manuel Saavedra Molina es experto en comunicación política y gubernamental, con más de 15 años de experiencia en diseñar estrategias de posicionamiento de líderes políticos y líderes empresariales. Ganador del Red Latino, bronce 2016, otorgado por la prestigiosa revista Campaign and Elections en la categoría Mejor Estudio de Opinión Pública. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima, máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en España. Además cuenta con estudios de posgrado en Brasil, México, Chile, Estados Unidos y Alemania en temas relacionados al liderazgo y a comunicación política. Actualmente es gerente general del Centro de Investigación Territorial, CIT, empresa dedicada a realizar estudios de mercado y de opinión pública. Es también presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo. Es una ONG especializada en el fortalecimiento institucional de gobiernos locales y regionales. Además, es columnista del diario Expreso e invitado permanente a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ha realizado diversos estudios de opinión pública para campañas electorales, tanto en Perú, República Dominicana y Ecuador. Además, ha liderado proyectos de lucha contra la pobreza y fortalecimiento institucional para los ayuntamientos de Santander, Zaragoza, Alcobendas y para la Comunidad de Madrid. Durante muchos años también se ha especializado en el importante tema del cuidado del agua y del medio ambiente. Con ustedes, José Manuel Saavedra Molina, con la importante videoconferencia de los estudios de opinión o las encuestas de opinión pública, precisamente en la época de pandemia. Adelante, José Manuel. Muy buenas noches. Agradecer en principio a Willy Ramírez, gran amigo, por la invitación a participar en esta exposición, en este Instituto Sofía, que ya durante bastante tiempo viene promocionando a los mejores profesionales de este país, y yo quiero felicitarte, Willy, porque realmente el Perú necesita justamente un centro en donde se pueda estudiar y se pueda exponer a los mejores representantes en cada una de sus materias. Y bueno, el día de hoy me ha tocado hablar de un tema polémico, porque muchas personas, y yo creo que los que están acá presentes escuchándonos en este momento, también tienen muchas, pero a veces dudas sobre los estudios de opinión pública, y sobre todo en la época de pandemia, ¿no? Entonces vamos a empezar el día de hoy hablando un poquito sobre qué es lo que ha pasado con las encuestas en América Latina luego que se llegara el coronavirus bueno, a Sudamérica, ¿no? Recordemos que el 28 de febrero llegó a Brasil, a Sao Paulo, procedente de un vuelo desde Italia. Luego al Perú, el primer caso reportado fue el 6 de marzo, y a partir de ese momento prácticamente todos los países de la región fueron declarando cuarentenas, declarando confinamiento social, ¿no? Restricciones de no poder salir a la calle, de toque de queda y otras medidas que fueron muy duras en muchos países de América Latina. Entonces, vamos a un poco analizar cuál era el rol de las empresas encuestadoras y cómo ha ido evolucionando además la opinión pública de aprobación y desaprobación a las medidas dictadas por los gobiernos, no solamente en el Perú, sino también en algunos países de América Latina. Por ejemplo, en el Ecuador, que fue un país golpeado duramente por la pandemia, y que vamos a ver ahora cómo tanto a nivel de encuestas de opinión pública que se han realizado en este país, como en resultados ya de
de cantidad de contención, sobre todo de la pandemia y de la cantidad de muertos y de contagiados, el éxito que ha tenido específicamente la ciudad de Guayaquil. Vamos a empezar entonces con esta primera diapositiva, ¿no es cierto?, en donde nosotros vamos a analizar primero la desaprobación de los presidentes de América Latina. Antes de eso, yo quiero comentarles que cuando se dio este confinamiento social, hemos conversado con muchos encuestadores y empresas de diferentes casas de América Latina que se dedican a encuestar, y muchos suspendieron sus actividades durante el mes de marzo para luego poder adecuarse a los nuevos formatos de recolección de datos en épocas de pandemia, como es todo lo que es las encuestas online a partir de plataformas que te envían cuestionarios a través del WhatsApp o a través de correos electrónicos. Entonces, esto es muy importante resaltar porque cambió la forma de hacer las encuestas. Sí, se hacía antes encuestas telefónicas, encuestas presenciales, face to face o cara a cara, ¿no? Que nosotros lo hemos hecho constantemente, pero a raíz de la pandemia estábamos imposibilitados de poder salir a las calles a recolectar la información, con lo cual hemos tenido que adecuarnos, como muchas empresas lo han hecho, a estas nuevas formas de poder realizar nuestros estudios de opinión con la mayor confiabilidad posible, con la mayor precisión, ¿no? Y sobre todo con un margen de error que nos permita transmitir resultados confiables. Entonces, con esta premisa vamos a empezar, vamos a ver un poco cómo está la desaprobación de algunos presidentes de América Latina, básicamente nuestros vecinos, ¿no? Y acá tenemos, vamos a estar acá, la desaprobación presidencial en América Latina. Estamos viendo acá algunas cifras. Perú, en el mes de junio, el presidente Martín Vizcarra tiene una desaprobación del 54%, ¿no? Él tiene una desaprobación del 54% y una aprobación del 42%. Esas son cifras de nuestra empresa de Centro de Investigación Territorial, que ha venido, y lo vamos a ver posteriormente a detalle, que ha venido haciendo los estudios durante toda esta pandemia, a excepción del mes de marzo. Entonces, vemos que Perú tiene 54% de desaprobación, Colombia tiene 54% de aprobación, desaprobación, el presidente Duque, ¿no? También tiene una desaprobación similar, parecida a la de el presidente Vizcarra. Chile tiene una desaprobación muchísimo más alta, el presidente Piñera tiene 62% de desaprobación, y en Ecuador el presidente Lenín Moreno tiene 75% de desaprobación, ¿no? Entonces vemos que tenemos 4 países que son vecinos de Perú y que están con unas desaprobaciones altísimas, ¿no? Básicamente países de la región andina. Esto además nos trae un poco a reflexión, a hacer un análisis, cómo esto se ve reflejado en resultados al mes de junio. Estas encuestas son de junio de las principales casas encuestadoras de Chile, Colombia, Ecuador y obviamente nosotros en Perú. ¿Cómo están los resultados? Y acá vemos algo que de repente no tiene correlación con el nivel de desaprobación y el nivel de, vamos a empezar por el tema de la muerte, que es algo más sensible y que toca muy de cerca a la opinión pública, sobre todo por los casos que pueden haber. Colombia, ¿no?, tiene la menor cantidad de muertes, ¿no?, dentro de estos países que hemos tomado como referencia, que son limítrofes con Perú. Tiene 3.223 muertes al día de hoy, ¿no? Además, vemos si hay una correlación. Sin embargo, el 54% de la población de Colombia desaprueba a su presidente. En Ecuador tenemos 4.502 muertes, y recordemos acá que hay algo muy importante. Ecuador sufrió en América Latina, fue el país que fue castigado duramente en el mes de abril y mayo, ¿no? Fue muy duro, básicamente en abril habían alrededor de 600 muertos al día en la ciudad de Guayaquil, y gracias a una excelente gestión que han tenido nuestros
amigos de Guayaquil, básicamente liderados por su alcaldesa Cynthia Viteri, lograron reducir la tasa de mortalidad a 1. Un muerto por día. Es lo que tienen hoy y hay días que inclusive no ha habido muertos. Entonces, esto hay que celebrar. Nosotros desde Centro de Investigación Territorial hicimos una videoconferencia también a través de Zoom con el director para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde nos contó su experiencia para reducir la curva de infectados en la ciudad de Guayaquil. Pero a nivel, digamos, de país, tienen solamente 4.502 muertos. Luego tenemos a Chile, ¿no? Que tiene 5.575 muertos. Chile ha tenido un rebrote y ha comenzado a subir de manera alarmante la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. Y tenemos, digamos, en último puesto o en primer puesto, si lo queremos ver de manera diferente, al Perú, con 9.504 muertos, ¿no? Esta cifra es realmente alarmante. Perú fue el primer país que decretó el confinamiento social y el día 16 de marzo, Ecuador comenzó días después y Ecuador obviamente tiene resultados muchísimo mejores que Perú. Tiene la mitad de muertos oficialmente porque Perú extraoficialmente se está hablando ya de un subregistro de muertes. Entonces estamos hablando de que aproximadamente en el Perú hay, de acuerdo a investigaciones periodísticas, 30.000 muertos a la fecha. Eso es lo que han salido ya publicado en algunos medios de comunicación, que ustedes mejor que nadie lo conocen. Entonces hay un subregistro de la cantidad de muertes. Esto, y un poco por qué he presentado estas cifras, porque nosotros cuando hacemos investigación y comenzamos a preguntar a las diferentes grupos de edades, ¿no? Por sexo, por nivel socioeconómico y por regiones, nosotros tenemos que ir viendo más o menos cómo se va relacionando el impacto, además, que hay del coronavirus con la aprobación de los gobernantes, ¿no? Entonces, acá hay mucho que analizar, sobre todo porque hacer una encuesta en épocas complicadas, que no es casa por casa, significó, como les decía al inicio, tener que adaptarnos a las nuevas, digamos, plataformas que estamos usando y sobre todo a poder tener un universo a nivel de números tanto telefónicos como de personas que se han suscrito a través de nuestra plataforma para que puedan participar en las encuestas mensualmente. Entonces, este ha sido un trabajo bien, pero bien, digamos, minucioso, pero que además nosotros, y esto también se los cuento porque ha habido mucha polémica en cuanto a cómo se tomaban las muestras, ¿no? Nosotros durante estos 4 años consecutivos de publicación de encuestas a través del Diario Expreso, tenemos una amplia base de datos con registros telefónicos por ciudad, por sexo y por nivel socioeconómico, que lo hemos digitalizado y que estamos usando de manera, usados al azar, ¿no? Se escogen por regiones y por distritos los encuestados que se van a realizar. Entonces, hemos ido poco a poco afinando nuestras cifras para poder tener los mejores resultados en épocas de pandemia, en donde no se puede salir a tocar una puerta, donde es riesgoso. Mañana en el Perú y en algunas regiones se está levantando ya el confinamiento social. Entonces, vamos a ver si progresivamente podemos ir nuevamente a tocar a las casas para poder recolectar las muestras. Pero nos ha funcionado bien a nivel de aprobación y ahora vamos a ver cómo está el Perú en cifras, ¿no? Nosotros hemos presentado este estudio hace un par de días, salió publicado en el diario Expreso. Como vemos, en Perú el presidente Vizcarra tiene una aprobación del 42% de la gestión. Y ustedes me dirán, pero
¿por qué? Y bueno, una desaprobación del 54%. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué Ecuador, que tiene menos muertos, ¿no es cierto? Y logró reducir la pandemia, su presidente tiene solo una aprobación, y les digo que solo tiene una aprobación en Ecuador del 20%, ¿no? Eh, ¿Por qué Colombia, que está, digamos, es el país que tiene menos cantidad de muertos de los que hemos mencionado, su presidente tiene una desaprobación igual que la de que el presidente Vizcarra y una aprobación del 36%, ¿no? O sea, tienen mayor aprobación. Bueno, básicamente acá se debe a una estrategia comunicacional que ha tenido el presidente Martín Vizcarra desde el inicio, ¿no? Eh, eh, si bien la estrategia no ha funcionado, porque poco lo que podemos ver hasta el momento es que tenemos las peores cifras de la región, ¿no? Tenemos un colapso a nivel hospitalario, un colapso además económico, en donde muchas pequeñas y medianas empresas se han visto obligadas, pues, a cerrar sus empresas, mucha gente se ha volcado a las calles a a poder trabajar de manera informal. Y ahora lo vamos a ver acá en el estudio, ¿no? Donde muchas personas han tenido que dejar, digamos, sus pequeños negocios, no podían pagar alquiler ni tanto de sus casas ni de los comercios que tenían y tuvieron que irse de manera masiva tanto a las calles como regresar. Recordemos que hubo un éxodo en el mes de finales de abril, primeros días de mayo, un éxodo de peruanos que retornaban a sus provincias, ¿no? Un éxodo dramático que no se ha visto en ningún país de América Latina. Entonces, muchos de ustedes me preguntarán, oiga, ¿y cómo de un momento a otro, ¿no? El presidente pasa a ser uno de los mejores, que tiene mejor aprobación en América Latina, obviamente que no supera el 50%, ¿no? Hay otras encuestadoras peruanas que le dan muchísimo más. Nosotros respondemos por nuestras cifras, por nuestra investigación, y lo que estamos haciendo el día de hoy es interpretar los resultados que hemos obtenido, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces, yo les decía que este 42% de aprobación, lo vamos a ver ahora, se debe básicamente a varios factores, ¿no? Vamos a ver acá el cuadro. En febrero, el presidente Vizcarra tenía 46% de aprobación, ¿no? Había subido 2 puntos, en enero estaba en 44, ¿no es cierto? Pero luego se decreta, pues, el 16 de marzo el confinamiento social, transmite un mensaje y un programa en televisión de todos los días. Todos los días comenzó a salir a comunicar, a decir que todo estaba controlado, que iban a haber camas UCI para todos los que se iban a enfermar, que iba a haber un bono económico y se comenzaron a dar ciertas medidas que sonaban muy bonito a los oídos de los peruanos, pero que en la realidad nunca llegaron a las personas que realmente necesitaban. Y el primer indicio fue cuando nosotros percibimos este éxodo masivo de Lima hacia el interior del país, ¿no? Con lo cual también ya comenzamos a ver que había realmente había un malestar en la población porque los bonos no habían llegado de manera efectiva. Se le otorga además a los gobiernos locales la responsabilidad de poder gestionar las canastas. Hemos visto que han habido problemas en la gestión de las canastas también. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Realmente los gobiernos locales no estaban preparados para poder identificar a las poblaciones vulnerables que habían en sus distritos. Parece mentira, pero eso es lo que ha ocurrido. Entonces, estas, digamos, entregas de bonos, de canastas y de diferentes, digamos, ayudas reactiva a Perú, en su momento han sido publicitadas, han sido acompañadas por la prensa de manera positiva, con lo cual logra el presidente Vizcarra subir de 46 a 67%. Luego de esto, como pueden ver ustedes, hay una caída, y lo pueden ver ahora en sus pantallas, que ha habido una caída de 25 puntos del mes de abril a junio, ¿no?
en el mes de mayo obtiene 53% y hacia junio 42%. ¿Por qué? ¿No? Aparte, digamos, de que no llegó los bonos, de que la gente se sentía descontenta, la pandemia en el Perú nos ha golpeado duro y la cuarentena fue muy larga, muy estricta. Creo que se ha incluso ahogado a los emprendedores, se les ha asfixiado y recién a partir de mañana se les va a permitir a muchos retornar a sus actividades económicas ya en un buen porcentaje. Pero acá hay otro factor, el tema salud, el colapso de los hospitales. Por eso nosotros hemos medido cuál es la aprobación del ministro de Salud. El ministro de Salud, como recordemos, él fue un relevo a la exministra Elizabeth Sea, que sale porque supuestamente estaba haciendo una gestión que no funcionaba o que no iba al ritmo de lo que necesitaba el Perú para poder controlar la pandemia. Vemos aquí que él empieza con una aprobación en el mes de mayo de 26%, casi 27%, y ha caído 9 puntos en el mes de junio. Realmente el ministro Zamora ha tenido una confrontación fuertísima y una polarización con los gremios médicos, que también la población lo percibe así, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, vemos que si hay una correlación entre lo que realmente dice la calle, en lo que uno siente cuando camina por los supermercados o cuando habla con sus amistades, y la gente, la mayoría, no está digamos, en acuerdo con la gestión en salud que se viene haciendo. Hemos visto además que el oxígeno se volvió realmente en un bien escaso y carísimo, con lo cual los hospitales quedaron desabastecidos y la gente tuvo que salir a buscar de cualquier forma el oxígeno, ¿no? Entonces, no había oxígeno, no hay EPPs, no había camas, y esto pues ha generado que la población desapruebe, y es el ministro con menor aprobación que hay en este momento en el gabinete. Pero también nosotros evaluamos, ¿no? Un poco qué es lo que piensa la gente respecto al tema del ministro del Interior. El ministro del Interior también fue cambiado. Recordarán que estaba el ministro Morán y que fue cambiado en medio de actos de corrupción de algunos oficiales de la Policía Nacional que habían sobrevaluado las mascarillas, ¿no? Entonces, en ese contexto asume el ministro Gastón Rodríguez con un 39%. Acá hay que tener en cuenta algo importante. El tema de seguridad ciudadana, yo les mencionaba al inicio de esta ponencia, tuvimos una conferencia sobre la seguridad ciudadana en los tiempos de pandemia, junto con el presidente para la Corporación de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y exministros de acá de Perú. Entonces, llegamos a la conclusión en este foro de que una vez terminada la cuarentena, la delincuencia iba a crecer exponencialmente. Y básicamente los delitos cibernéticos, ¿no? Esto se ha incrementado porque la mayoría de personas están haciendo sus compras online, ¿no es cierto? Y al usar estas herramientas informáticas, muchos delincuentes o ciberdelincuentes aprovechan para poder comenzar a hacer sus fechorías, pero la delincuencia con mucha ferocidad se está viendo además en las calles. Nuevamente los asaltos, los robos. Acá hay algo importante que nosotros también detectamos en estas encuestas. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de que se declare oficialmente la cuarentena, el Perú tenía un nivel de victimización o, digamos, de inseguridad, de percepción de inseguridad ciudadana del 86%. Es decir, que el 86% de personas tenían miedo de salir a las calles, ¿no? El 86%. Cuando se decreta el confinamiento en el mes de abril, el confinamiento estricto, muy severo, el 26 de abril sale el presidente Vizcarra y anuncia a la opinión pública de que se había logrado reducir la criminalidad
en 84%. ¿Qué quiere decir? Que la percepción de inseguridad cae a 16%, ¿no? Entonces, 16% de la población se sentía insegura versus lo que antes era casi el 90%. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque los primeros meses, recordarán ustedes, de que la gente no salía a las calles, el toque de queda era estricto, habían retenes en todas las avenidas, y la gente cumplió estrictamente lo que le tocaba hacer, digamos, de no salir a la calle, ¿no? Yo creo que eso fue un mes en donde el gobierno debió aprovechar para instalar los protocolos de bioseguridad en los comercios, para poder hacer confinamiento focalizado. Y esa fue una propuesta además que nosotros hicimos. Acá pueden ver ustedes, tengo algunas curvas de la pandemia que se hizo al inicio. Nosotros también hacemos todo lo que son curvas y proyecciones de la pandemia. Entonces, nosotros hicimos una proyección hacia el 16 de marzo, o 26 de marzo, hicimos la primera proyección en la cual mandamos un comunicado que el Perú iba a tener la misma tasa de crecimiento que Italia y España, ¿no? Entonces, en ese momento que mandamos esta publicación, nos dijeron que estábamos exagerando. Yo recibí llamada de varios gobernadores regionales y de varias autoridades que nos pedían que mantengamos la calma, pero realmente no nos equivocamos. Hoy tenemos más infectados que Francia y que Italia, incluso que España, acabamos de superarlos, y en número de muertos también, ¿no? Estamos hablando de 30.000 muertos entre oficiales y extraoficiales, y España o Italia tienen menos de esa cantidad. Entonces, los temas de seguridad ciudadana en las próximas semanas y en los próximos días van a empeorar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y esto la ciudadanía también nos ha reflejado porque ya se está sintiendo insegura cuando camina por las calles, y eso tiene que ver mucho con la aprobación del ministro, ¿no? Entonces tenemos dos factores importantes, que ya lo hemos visto: salud, seguridad ciudadana, y vamos a ver qué pasa en economía, porque también hemos medido a la ministra de Economía, ¿no? María Antonieta Alba, que si bien en el mes de mayo tiene 57% de aprobación, cae 12 puntos en el mes de junio. ¿Y esto por qué? Porque básicamente si bien es la ministra con mayor aprobación que hay de todo el gabinete, eh, las medidas económicas que se tomaron han sido, yo creo que en este momento, perjudiciales para la pequeña y la mediana empresa, y la gran empresa que ha tenido que despedir trabajadores, ha tenido que reducir su personal, y eso les ha causado un gran problema laboral en general a los peruanos. Solo en la ciudad de Lima se habla que hay 2.3 millones de desempleados, ¿no? Entonces, es una cifra alarmante que si no se hace algo en este momento, no vamos a lograr que el Perú pueda retomar esa línea de crecimiento que tenía. Recordemos que Perú era considerado uno de los mejores países de América Latina para poder invertir. Entonces, hoy, lastimosamente, se han dado señales anti-inversión privada desde el Congreso y desde el Ejecutivo, ¿no? Y las declaraciones del presidente Vizcarra de una presunta, vamos a decir, estatización o expropiación de las clínicas, algo totalmente innecesario, causó también mucho ruido a nivel internacional, sobre todo por la falta de seguridad jurídica que se está dando en el Perú, y el Congreso además con unas leyes que están haciendo que el Perú se sienta a nivel internacional y que está en retroceso. Entonces la aprobación de la ministra de Economía cae también, si bien no está muy bajo y es una buena aprobación. Creo que el liderazgo del presidente Vizcarra en este momento está haciendo caer a sus ministros, ¿no? Y la gente ya lo percibe como
muchas cosas que no se están cumpliendo hasta este momento, ¿no? Eso nos preocupa también porque obviamente va a generar un gran problema a nivel de pequeñas y medianas empresas, que ya en este momento lo vemos en las calles con la informalidad que se ve día a día, ¿no? Hemos evaluado también, obviamente, al presidente del Congreso, ¿no? Y vemos nosotros que el 59% desaprueba la gestión del presidente del Congreso, solo un 23% la aprueba. Y esto, digamos, es un poco, yo creo que la cifra es, eh, vamos a decir, un poco bien baja para hacer los primeros meses de gestión. Recordemos que ellos han juramentado el 27, 28 de febrero, cuando paralelamente llegaba el virus a América Latina, ¿no? Entonces, realmente es el primer mes que medimos la aprobación del presidente del Congreso, es una aprobación baja, pero eso se debe a que el Congreso de la República también ha tenido mucha responsabilidad en la crisis que en este momento se ha originado por algunos proyectos de ley que estaban desentonados con la realidad que vivía en este momento el país. Si bien hay algunos que sí han sido muy populares, como los de la AFP, que la gente lo aprobó y que ha servido, hay otros proyectos que la gente lo está descalificando. Y también, vamos a ver más adelante, hemos visto el desempeño de las bancadas, ¿no? De cómo están las bancadas en este momento vistas por la población hasta este momento. Tengo acá un cuadro sobre salud, sobre la presidenta de salud, Fiorella Molinelli. Su aprobación no se ha movido para nada, en realidad se ha mantenido igual, igual al mes de mayo. Parece que, digamos, ahí ha habido una contención respecto a lo que pudo haber sucedido durante el mes de abril, mayo, ¿no? Ha habido una contención en la caída en las encuestas y básicamente podría ser por una política comunicacional que han venido haciendo. Recordemos que han invertido mucho en temas de imagen y que eso también podría haber dado a conocer a la opinión pública las ayudas y los programas y la contratación de nuevos médicos que han habido digamos, en esta época de pandemia. Vamos a hablar también de los médicos cubanos, lo hemos evaluado, así que, ¿qué opina la gente de los médicos cubanos, no? Tenemos acá algo interesante, la aprobación del alcalde de la ciudad de Lima, ¿no? 40% lo aprueba y el 55% lo desaprueba. No es una mala aprobación, tampoco digamos que tiene una aprobación, yo creo, demasiado alta, tiene una aprobación debajo del promedio, o sea que está con 40%, parecida a la del presidente Vizcarra, pero yo creo que el alcalde de Lima pudo tener un rol mucho más activo, ¿no? Vemos como en Guayaquil la alcaldesa Cynthia Viteri tuvo un rol importantísimo en la contención de la epidemia para el Ecuador, ¿no? Porque Guayaquil fue la ciudad más golpeada y ha tenido yo creo que un papel muy importante. Hizo un comité de crisis con el sector privado y han logrado reducir su tasa de mortalidad, reducir la tasa de contagios, hicieron testeos casa por casa, que acá ya se viene haciendo, recién se ha venido implementando. Hoy hemos visto en noticias que han implementado un comité de crisis con Carlos Neuhaus y con otras personas del sector privado. Me parece bien, ¿no? Pero muy tardío, ¿no? Porque estamos nosotros, pues, en un momento crítico de la pandemia con resultados negativos a nivel económico, a nivel social y a nivel sanitario. Entonces, regresando un poco al tema del alcalde de Lima, creo que en general los alcaldes han tenido un papel no muy brillante, vamos a decir, no han desempeñado o no han actuado en líneas generales de la mejor manera para poder contener la pandemia en sus distritos, ¿no? Vimos también una reacción tardía del control de mercados, las pruebas se hicieron recién a fines de mayo, han tenido, creo que hay algunos alcaldes que han estado ausentes en sus distritos,
hay otros que se infectaron, ¿no? Hay uno que ha muerto, el alcalde de Pucusana falleció el día de ayer, lamentablemente, pero como les digo, en líneas generales, y vamos a hacer una evaluación de alcaldes en las próximas semanas, distritales, tanto de Lima como de algunas ciudades del país, ¿no? Eh, Luego de eso, bueno, vamos a ver la aprobación del Congreso, ¿no? Que eso es un tema que les comentaba hace un momento, ¿no? 60% desaprueba la labor que viene desempeñando el Congreso, ¿no? Y esto, y ustedes ahora vamos a tener una rueda de preguntas, pueden hacerlas por el chat. Vemos pues como algunas leyes de carácter populista han mermado la imagen y credibilidad de los congresistas, ¿no? Hemos visto pues lamentablemente a parlamentarios que han tenido un papel, eh, yo creo que no era el esperado por la población, porque supuestamente se había cerrado el Congreso para poder mejorar la representación, y lo que hemos visto hasta el momento es algo muy pobre en cuanto a lo que se ha venido haciendo. Incluso cuando han entrevistado al señor Richard Cisneros, que también lo hemos evaluado y ahora vamos a hablar de ese tema, hemos visto que las preguntas que le hicieron fueron muy, pero muy básicas, muy sencillas. No hay un nivel, digamos, de preparación ni de involucramiento de algunos parlamentarios con respecto a lo que viene pasando en el país, ¿no? Así que creo que están totalmente fuera de la realidad de lo que en este momento pasa, y que en lugar de ayudar, creo que están entorpeciendo pues lo que se viene haciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a evaluar el próximo mes. Y vamos a ver ahora algunas medidas que se hicieron para aplanar la curva, ¿no? Y acá hemos hecho una pregunta, esto que se hizo, miren, esta encuesta se hizo hace 2 semanas, ¿no? El trabajo de campo, y habían 200.000 infectados. Hoy día vamos a llegar a los 300.000, ¿no? Y oficialmente a los 10.000 muertos. Entonces, con más de 200.000 infectados de COVID, ¿cree usted que las restricciones de aislamiento social deberían continuar? El 52% cree que deberían continuar, ¿no? Pero 44% es altísimo, ¿no? O sea, 44% de la población no quiere que continúe el aislamiento social. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque 40% de la población es informal, ¿no es cierto? Y mucho más inclusive. Pero tenemos un porcentaje de la población que trabaja y vive del día a día, y que no se le puede tener confinada en su casa, ¿no es cierto? Cuando no tiene un refrigerador, ¿no es cierto? No puede estar confinada en su casa cuando no tienen ahorros, y la única alternativa para sobrevivir es salir a poder vender a las calles. Entonces, creo que este cuadro es importante verlo además por regiones, ¿no es cierto? En el oriente, fíjense, el 58% quieren que la restricción termine. ¿Y por qué en el oriente? Ya estamos viendo pues que Iquitos y otras regiones, y Loreto básicamente, y otras regiones han pasado lo peor de la pandemia y ya se vienen recuperando, y lo que necesitan es reactivarse económicamente, ¿no? Vemos que en el sur la cosa está bien peleada, en el norte la gente quiere seguir con el confinamiento o aislamiento social. Entonces, esto, digamos, va variando por regiones de acuerdo a lo que cada persona tiene su perspectiva, pero siempre vemos que más del 30% de la población a nivel de Perú, y el 44% en promedio, quiere que se suspenda las restricciones sociales, de aislamiento social. ¿Qué es lo importante acá? Creo que el gobierno, y eso también nosotros en un artículo publicado en el Diario Expreso en el mes de abril, le habíamos solicitado como instituto que se pueda hacer el aislamiento social segmentado, ¿no? Segmentado, que hoy día lo han llamado aislamiento social inteligente, y que a partir de mañana rige, porque hay 8 regiones donde no se levanta el aislamiento. ¿Qué hubiera pasado? Y yo les pongo el ejercicio ahora, si el día 28 de febrero se decretó, bueno, llegó el primer caso a América Latina, el 6 de marzo llegó a Perú, y el 16, 10 días después, recién el presidente Vizcarra declaró el confinamiento social, el cierre de aeropuertos y además
el cierre de fronteras. En ese momento teníamos 10 o 12 infectados, ¿no? Vamos a decir, creo que hasta un poquito más, vamos a decir 50 infectados. No recuerdo bien la cifra ahora. Teníamos 50 infectados en promedio, no teníamos muertos todavía. Estaban focalizados en la ciudad de Lima. Hubiera sido mejor que se declare el confinamiento solo para la ciudad de Lima el día 6 de marzo, cuando recién se llegó se descubrió el primer caso. O sea, ¿por qué esperamos esos 10 días? Y eso lo puse en el artículo que se publicó en abril, ¿no es cierto? Que se dicte un aislamiento social segmentado para no perjudicar ni el tema económico. Habían regiones donde no había coronavirus y era muy difícil controlar el confinamiento social a nivel nacional. Y es más, si lo hubiéramos hecho a tiempo, recordemos que los primeros casos se dieron en San Borja, La Molina y Surco. Y no había ni un solo caso, vamos a decir, en Coma, San Martín, San Juan de Lurigancho. ¿Por qué no se hizo aislamiento social segmentado? O sea, ¿por qué esas personas que estaban infectadas y que se detectaron en ese momento con todo su grupo, y bueno, se hubieran hecho cercos, ¿no es cierto?, para evitar que la gente pueda transitar entre distritos, como algo como lo que quiso hacer el alcalde de La Molina, ¿no? Que quiso cerrar sus fronteras, pero ya era muy tardío, no lo apoyaron, lo criticaron, y al final hemos tenido que sacrificar todo un país con resultados catastróficos a nivel de economía y a nivel sanitario, porque de nada ha servido que hayamos estado encerrados sin poder trabajar, porque igual somos el país con más muertos de América Latina, con más muertos por millón de habitantes y con más, además, endeudamiento social y crisis económica que se van a dar ya en las próximas semanas. Otra pregunta importante, ¿usted perdió su empleo o fuente de ingreso durante la pandemia? 59% perdió su empleo, fíjense. 59% de la población se quedó sin trabajo durante la pandemia, ¿no? Entonces, eso también era un indicador fuertísimo que nos dice en el oriente 71%, centro 65%, sur 60%, norte 58%, en Lima 56%, ¿no? A nivel Perú 59% sin empleo. Y esto es dramático por los niveles de pobreza que existe en este momento. Y lo más lamentable es que ese esfuerzo de más de 20 años de poder construir una clase media fuerte, una clase media que se hizo de emprendedores, de gente que luchó y que vino desde abajo, hoy lamentablemente, se ha destruido esa clase media, porque mucha gente que tenía sus pequeños negocios y que no ha podido pagar la renta y que ha tenido que irse a las calles, no se va a recuperar en los próximos meses. Además de eso, Reactiva Perú no le sirve a los pequeños emprendedores, a las pymes, están fuera, no califican porque no tienen historial crediticio, porque lamentablemente las autoridades no han entendido de que estamos en una economía informal, ¿no? Entonces, acá el tema del empleo, ¿no? ¿Cómo piensa reinsertarse en el mercado laboral? Es otra pregunta que hicimos. Ofertando mis servicios, 48%, ¿no? Vendiendo productos de manera informal, 23%. Y ahí vemos el caso Gamarra, ¿no? Donde está lleno de ambulantes, Grau, donde es un mar de gente y que no se puede controlar hasta este momento, ¿no? 23% es bastante, a nivel nacional, y esto nos llama a la reflexión para que se puedan tomar medidas que incentiven a poder trabajar de manera formal y que, sobre todo, que se establezca seguridad jurídica, ¿no? Si no hay seguridad jurídica y si no se promueve la inversión privada, vamos a estar condenados a entrar en una recesión económica, y si seguimos con medidas populistas, Dios no quiera que lleguemos a un proceso incluso inflacionario, como ocurre ya en otros países de América Latina. Entonces, mucho cuidado con lo que se hace y mucho cuidado con querer matar la gallina de los huevos de oro.
que básicamente se debe a la libertad que tenían los peruanos de poder vender, comprar y vender sus productos y fijar el precio, ¿no es cierto?, sin muchas regulaciones que hoy se quieren dar, ¿no? Vamos a pasar ahora a los médicos cubanos, ¿no? Acá tenemos lo de los médicos cubanos. El 58% no está de acuerdo con la contratación de los médicos cubanos. Hoy leía que acá en el norte del país, creo en la ciudad de Ancash, se han quejado que los médicos cubanos no quieren entrar al área de UCI, se quejan por los equipos, por los EPP, no quieren estar atendiendo. Se les está pagando $2.000 mensuales, una cifra eh, alta, ¿no? Alta, muy alta, y bueno, pues esto trae una gran polémica a nivel nacional. Bueno, el 58% no está de acuerdo con la contratación de estos médicos. Se debió, digamos, fortalecer al personal que ya teníamos, sobre todo si es que no están en este momento en las zonas de primera línea de batalla de salud, que son UCI, ¿no? Ellos están o quieren estar ubicados en atención primaria, ¿no? Muy cuestionable además este tema. Vamos a ver ahora coyuntura COVID-19. ¿Qué es coyuntura COVID-19? Vamos a ver el caso de el señor Richard Cisneros. Como ustedes sabrán, este señor ha facturado más de 100.000 soles, ¿no? 145.000, 175.000 soles. El Congreso ha instalado una comisión y lo viene investigando. Y lo que hemos preguntado nosotros es que si creen que fue recomendado por el presidente de la República. El 65% cree que fue recomendado por el presidente de la República, ¿no? Hay una cierta amistad por ahí que hoy no se quiere divulgar, esa es la percepción, ojo, percepción de la ciudadanía, porque obviamente lo que interpretamos es que pasaron más de 3, 4 ministros y el señor seguía ofreciendo sus servicios, con lo cual, digamos, es sumamente sospechoso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que también daña la popularidad del presidente y provoca su caída, ¿no? Hoy hemos sido testigos, además, de un nuevo caso de la secretaria general de Palacio de Gobierno. Ya diversos medios de comunicación están investigando y han encontrado que familiares o personas del entorno de esta secretaria general habrían trabajado en el MTC y en otras entidades gubernamentales, ¿no? Evidentemente, esto también va a pasar factura en la aprobación del presidente del próximo mes. Tenemos acá, hemos preguntado por Aprendo en Casa. Muchos de ustedes tendrán sus hijos que están en casa, que están aprendiendo a través de ya sea las redes sociales o a través del programa gubernamental que se transmite por la televisión. El 70% no cree que ha sido efectivo el programa Aprendo en Casa. Creo que la intención fue buena, pero ha sido improvisado y no ha dado los resultados que se esperaban, ¿no? Hemos visto en un reportaje que hay niños de la sierra en donde tienen que caminar 2, 3 horas para poder llegar a un punto de conexión de frecuencia. Tenemos mucho que hacer en el país para interconectar y sobre todo para poder tener una cobertura de Internet, de penetración de Internet mucho más alta. Somos uno de los países con peor penetración de Internet en América Latina y eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que cambiar esa realidad. Creo que si bien la intención es buena, pero la gente, los padres de familia han percibido que esto no les ha servido de mucho a sus hijos. Entonces, creo que hay un gran reto de parte del ministro de Educación y del presidente, y no sé si se puede hacer ahora en este gobierno, de poder realizar una mejora en los programas de educación a distancia, ¿no? También hemos preguntado si el gobierno está ocultando las cifras, ¿no? Las cifras de los muertos. El 79% cree que el gobierno oculta la cifra de los muertos. Ojo, 79%. Y acá les decía, hay un subregistro, se habla que hay cerca de 30.000 muertos. No lo digo yo, lo han dicho el New York Times y un diario británico también. Y además, Hildebrand
Hildebrand en sus 13 lo publicó el jueves pasado, 28.000 muertos, si no me equivoco, hasta el momento. Entonces, cifras dramáticas para reflexionar en lo que nos toca vivir hasta este momento. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué va a pasar en las próximas elecciones? Porque este es otro tema que nos va a dar para hablar mucho más. No sé cómo vamos de tiempo, pero es un tema que nos va a dar mucho que hablar, ¿no? No sé si sabemos cómo nos va de tiempo, si me pueden decir para ver hasta... Sigue nomás, Ok, José Manuel. perfecto. Adelante. Entonces, otro tema importante son las próximas elecciones presidenciales. Que esto también, ¿qué está pasando con las próximas elecciones presidenciales? Tenemos nosotros que en abril del próximo año hay elecciones presidenciales. Entonces, algunas recomendaciones que yo quisiera dar un poco en base a la experiencia. He estado en 2 campañas presidenciales en el exterior, en República Dominicana y en Ecuador. Lamentablemente, en estos países hubieron votación electrónica y digo lamentablemente porque en ambos países hubieron el día de la elección del conteo de resultados, hubo apagón, ¿no? Justo apagón, ¿no? O sea, se cierra el conteo de votos. Es más, en Ecuador yo les cuento, en Ecuador fue algo que queda, digamos, y ya el tiempo lo dirá, pero nosotros fuimos a Ecuador a hacer el estudio en la segunda vuelta. Teníamos como ganador a Guillermo Lasso, ¿no? El presidente, iba a ser presidente de la República. El flash electoral que los dieron a las 6 de la tarde, allá se da a las 6 de la tarde, proclama como presidente de Ecuador a Guillermo Lasso. Los comandos de campaña de Guillermo Lasso celebran y se ve todo esto por la televisión. Se va la luz, ¿no? Y a las 8 de la noche sale el presidente Rafael Correa y proclama presidente a Lenín Moreno en medio de un apagón en donde se revierten los votos, ¿no es cierto? Votos electrónicos, se revierte el conteo de votos y gana, ¿no? Digamos, sin dejar, sin derecho a reclamo a que había sido ganador en esa contienda electoral. Bueno, meses después, Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa y lo ha expulsado del país, no puede regresar a Ecuador. Pero acá yo he escuchado que quieren implementar el voto electrónico ya a nivel nacional, con lo cual no sería recomendable en esta elección, ¿no? Estamos, yo creo que en un momento en donde debería el gobierno dar la mayor claridad y transparencia respecto al proceso electoral que va a haber, ¿no? Tenemos también, obviamente, una oposición que todos los días, digamos, lo cuestiona y que lo señala como que es un gobierno que no está haciendo las cosas transparentemente. Entonces, ir a un proceso de voto electrónico yo diría que podría haber indicios, si es que las cosas no salen bien, de que ha habido fraude, ¿no? Entonces, sí ir al voto presencial mediante colas. Se ha hecho cola para poder cobrar los bonos en los bancos, se han hecho colas para diversos temas. Entonces sí podría haber las colas para poder ir a una votación con el conteo tradicional a fin de garantizar la gobernabilidad del país. Eso punto número 1, ¿no? El tema de las elecciones. Tenemos punto número 2, es el tema de los candidatos. ¿Qué candidatos van a participar en las elecciones? Nosotros el mes pasado hicimos un estudio sobre cuáles de los candidatos, cómo iba a ser el perfil del próximo presidente de la República, ¿no? Y preguntamos si tenía que ser mayor de 50 años o menor de 50 años. El 56% de la población. Creo que voy a ver si les puedo poner este cuadro. Lo voy a tener por acá.
ver, me esperan un ratito para hablar con cifras. Tenemos esto fue en mayo. Me parece, esto es lo que presentamos. Esto es lo que presentamos. Sí, acá tengo... Willy, sí se puede ver este cuadro, ¿no? Sí, es... El de mayo. Bueno, estamos acá en la diapositiva número 25 y dice que son 25 de 28. Yo estoy... Acá he puesto... Entonces no está... A ver, esta se puede ver, la que dice 53% le gustaría que nuestro próximo presidente... No, no, no. Se ha Ya, voy a dejar de congelado. compartir y voy a compartir de nuevo. A ver, Ya, un segundo sí. A ver. para que puedan ver los... ¿cuál sería? Creo que es esta. A ver, ¿cuál es la que están viendo ahora? Ya, es la número 19. 19 de 23, dice. 19. José, es la de mayo la que estás colocando ahorita. 72% cree que los médicos han sido abandonados por el gobierno. Ok, ya. Esta la voy a cerrar porque la que quiero compartir es la otra. Un ratito Okay. les quiero mostrar. No sé por qué no está saliendo en la otra pantalla, que es esta. Esta también la voy a cerrar. Un minuto. Lo que quiero mostrarles son los gráficos. Ahí está, esta es. A ver. Ahora sí. Ok, ya. Ok. Listo. Estamos. Acá Adelante. nosotros el mes pasado, nosotros como les digo, hacemos mediciones todos los meses, desde hace 4 años. El mes pasado preguntamos sobre cómo sería el próximo presidente de la República, ¿no? Entonces, acá lo que vimos es que la mayoría de personas quieren un presidente que tenga más de 50 años, 53%, ¿no? Y muchos me preguntaron, y les digo un poco porque esto lo presenté en un foro con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, oiga, pero la mayoría de candidatos tiene menos de 50 años, y eso no es verdad, ¿no? A ver, con experiencia política, ¿qué quiere decir? Que haya sido ministro, que haya sido alcalde, que haya sido congresista. Mayor de 50 años, ¿no? ¿Quiénes están los mayores de 50 años? Y ahí yo encontré varios. O sea, encontrando desde los más radicales como Antauro Humala, ¿no es cierto? Tenemos a Salvador de Solá, y ahora vamos a ver mejor las edades de los candidatos. Acá tengo las fotos de los candidatos. Con experiencia política y gestión pública y menor de 50 años, ¿no? 33%, y acá estaría Harold Forsyth, estarían algunos otros candidatos más jóvenes, ¿no? Y sin experiencia política ni en gestión pública, sin importar la edad, 5%. Entonces, acá hay algo claro. La gente quiere votar por un presidente con experiencia. Experiencia política, ¿no? Vamos a ver ahora la intención de voto del mes de mayo. Ojo, esto es del mes de mayo, es la foto de mayo, no es lo que viene ocurriendo ahora en junio. ¿Ok? A ver cómo la pasamos. Ya. Incluimos a Keiko Fujimori, que nos sorprendió realmente que tenga una aprobación de 14%, pero vamos a empezar. Salvador del Solar. Salvador del Solar fue primer ministro, ¿no es cierto? Tiene 15% de aprobación, y Salvador del Solar tiene alrededor de 50 años, un poquito más, de 50, 52, 54, calza en el perfil. Keiko Fujimori no calza en el perfil, no creo que sea candidata, muy difícil, pero lo que sí veo es que ha recuperado, este fue el mes en que ella sale de prisión.
Entonces, el voto duro del fujimorismo siempre fue 14-15%. Creo que ha recuperado el voto duro del fujimorismo, porque habían llegado a 10% en los meses el año pasado, ¿no? Estaban en 10%. Creo que el volverla a prisión, cuando regresa a prisión, crea digamos, lo que le llaman en comunicación política la victimización, ¿no? La victimización de las personas, con lo cual ha logrado subir nuevamente a una expectante 14%. Vamos a ver si postula o no. Pero por el tema de la edad tampoco calzaría en el perfil del próximo presidente. George Forsyth, el alcalde de La Victoria, que ha hecho una gestión yo creo, y muy mediática, una gestión aceptable y muy mediática en estos meses, en el mes de mayo tenía una aprobación del 10%. George Forsyth obviamente es menor, incluso de 40 años, ¿no? Daniel Urresti, que hoy está desde el Congreso, yo creo que logrando tener el mayor protagonismo posible, que era previsible completamente que iba a tener protagonismo, porque ya lo he dicho en las otras conferencias, es un buen comunicador, tiene muy buenos reflejos en un debate, no se queda callado y cuando da conferencias de prensa logra incluso hasta dominar a su audiencia, que son los periodistas, ¿no? Tenemos el otro caso, Antauro Humala, 5%, que es una propuesta muy radical, que ha logrado una representación parlamentaria, que nosotros en la encuesta de bancadas logramos identificar, fuimos la única encuestadora que logró identificar a FREPAP y a UPP con bancadas en el Congreso, ¿no? Este candidato también es mayor de 50 años, pero no tiene experiencia política y está bien complicado que pueda postular en las próximas elecciones. Vamos a ver, porque en el Perú cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Luego tenemos en el lado de Acción Popular varios candidatos. Está Raúl Díez Canseco, ¿no? Con casi 5%, con Alfredo Barrenechea, que está con 4%. Recordemos que Alfredo Barrenechea fue candidato presidencial. Ambos superan los 50 años. César Acuña con un 3%, un poco caído, ¿no? En esta encuesta. Creo que la alianza que ha tenido pues, con el gobierno como que no lo ha parado muy bien, no está muy bien parado en este momento, con pretensiones presidenciales. Verónica Mendoza con 2%, que también está abajo. Apareció en nuestra encuesta Francisco Díez Canseco, y último, que también es mayor de 50 años, y último Julio Guzmán con 1%. Yo creo que aquí, en el tema de Julio Guzmán, sí les ha jugado, o le ha pasado la factura, el escándalo que hubo en Miraflores, en este incendio. Creo que tuvo una entrevista en televisión donde quedó bien dañado, pero ha caído, ¿no? Ha caído. Entonces, ese es un poco el escenario en que nos movemos. Si ustedes me preguntan si hay espacio para un outsider, yo creo que sí hay espacio para un outsider, perfectamente. Tenemos espacio para poder... ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que está descontento, que es antisistema, que no cree en los políticos, que está harto de la corrupción, un sector de la población que se quedó sin empleo y que quiere algo diferente. Entonces, perfectamente calza una persona que en este momento de repente no la conocemos, o que es ya un líder de opinión, pero no está en estos candidatos que son de la elección básicamente pasada, o que ya son actores políticos que están permanentemente postulando, pero yo creo que sí hay que actuar con mucha responsabilidad, porque lo que ocurre el próximo año nos va digamos, a pasar factura durante los próximos 5 años, ¿no? Es decir, necesitamos un presidente que priorice. Ahora, ¿cuáles son los temas de campaña principales? Y ahí les decía con el tema. Uno, ya no va a ser, y eso también lo dije la vez pasada, ¿no? Antes de la pandemia, el principal problema del Perú era la corrupción, ¿no? Corrupción, falta de empleo, seguridad ciudadana, era seguridad ciudadana, corrupción, falta de empleo, sexto lugar estaba el tema sanitario, sexto lugar. Hoy, después, digamos, de haber pasado esta pandemia, los principales problemas y los principales
temas de campaña van a pasar por punto número 1, sin duda alguna, el tema sanitario, ¿no? El tema de la salud es el principal problema a resolver. Es decir, el próximo presidente de la República tendrá que centrar 2 o 3 temas importantes, mensajes de campaña. 1, el tema de la salud, que quiere decir construcción de hospitales, postas médicas y, sobre todo, el tema de la vacuna, si es que ya se descubrió o ya se puso a la venta, poderla distribuir a nivel nacional. Punto número 2, generación de puestos de trabajo. Yo recuerdo que en las campañas presidenciales anteriores se hablaba de aproximadamente la generación de 1 millón de puestos de trabajo. Creo que hoy tenemos un reto mucho más importante, que es recuperar los 2 millones de empleos, que vamos a ver cómo terminamos a fines de diciembre, con cuántos empleos se reincorporan, porque nuevos empleos no van a haber, sino son empleos que se van a recuperar, ¿no? Hoy el titular del comercio decía 83.000 nuevos empleos. Yo creo que el titular fue, se recuperaron 83.000, más no se crearon. Hoy no se están creando nuevos empleos, se están recuperando los empleos. Entonces, 3 temas importantes de campaña. 1, el tema, les decía, salud, empleo, ¿no? 2, tema de empleo. Y 3, seguridad, seguridad ciudadana, ¿no? 3 cosas fundamentales, ¿no? El tema de la corrupción, que yo creo que es un tema que nos debe importar, porque lamentablemente se han sobrevaluado las mascarillas, ha habido escándalos de corrupción en todas las entidades públicas, ha pasado, yo creo que a un cuarto lugar como enfoque de lo que la gente quiere escuchar en su en su cabeza, ¿no? Muchos de ustedes dirán, oiga, pero la corrupción es el principal problema. Sí, es el principal problema. Pero el elector lo que quiere es que le solucionen el tema de la comida. Quiere comer, primero quiere comer. Para poder comer, tengo que trabajar. Pero para poder ir a trabajar, tengo que estar sano. No puedo estar enfermo. Y para poder estar sano, ¿qué necesito? Necesito además tener agua potable en mi casa. Entonces, lamentablemente tenemos el 83, ¿no? Sí, el 83% de la población en Iquitos tiene agua, algo insólito. El 80% en Piura tiene cobertura de agua. Eso es dramático, dramático. Y yo estoy muy identificado con el tema del agua. Yo en el 2004 lancé el programa, un programa a través de la ONG que presido, que es Agua para Vivir, en un programa de acceso al agua potable. Me reuní con Pedro Pablo Kuczynski cuando él era premier. Le expusimos nuestro plan de poder dar conexión al 99.9% de agua a nivel nacional y lamentablemente no nos hizo caso, ¿no? Y yo luego quedé sorprendido, pues que tomó como su campaña años después, creó su ONG de agua, de acceso al agua potable. Entonces, vemos que hay mucho, lamentablemente, en este momento ha habido mucho oportunismo político respecto a lo que la gente quiere escuchar. Pero si queremos solucionar de raíz los problemas, y yo les decía, ¿no? Si no tengo trabajo, no puedo comer. Y no puedo ir a trabajar si no tengo salud. La salud pasa por tener buenos hospitales, por tener agua potable en mi casa, si no me voy a enfermar, ¿no es cierto? No solamente de coronavirus, sino me puede dar enfermedades intestinales como lo sufren los pobladores de los asentamientos humanos. Y necesito además seguridad, porque no puede ser que yo me vaya a trabajar y me asalten, me roben a la vuelta de mi casa subiendo un mototaxi. Eso indudablemente tenemos que lograr bajar las cifras de victimización urgentemente. Entonces, acá hay un trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales. No hay centrales de operaciones de seguridad ciudadana donde existan salas de crisis. Uno de los trabajos paralelos que hace CIT es además los proyectos de inversión pública en seguridad ciudadana. Y nos da mucha pena ver pues que tenemos en muchas ciudades y hemos visto hoy en plena epidemia que no hay centro de operaciones donde los alcaldes puedan estar con el jefe de la policía, con los bomberos, con el de sanidad, en un gabinete de crisis y donde puedan monitorear toda la ciudad. No existe, tampoco lo hay en Lima. Tenemos cuántos números telefónicos para poder llamar ante una emergencia
Hay varios teléfonos. Si me asaltan, el 105. Si hay incendios, el 116. Si le atropella un carro, hay que llamar a SAMUR, que no sé qué número es, ya no lo tengo. Y si tengo un problema de carácter vecinal, no sé cuál es el número de la municipalidad, no me lo acuerdo, tendría que buscarlo. Entonces, tenemos demasiados números telefónicos. Ecuador, y fíjense, acá un poco haciendo correlación con la pandemia, Guayaquil tiene agua al 98, 99%. Guayaquil, una ciudad de 2 millones de habitantes, con 99% de agua. El agua fue concesionada en Guayaquil hace más de 10 años. Yo tuve la oportunidad de ir a Guayaquil la primera vez en 2004 y ya tenían agua al 97%. Hoy tienen al 99%. Santiago de Chile, agua al 99%. Entonces, no es posible que Lima, que es una ciudad, pues, muchísimo más grande que Guayaquil, muchísimo más grande que Santiago, tenga en este momento coberturas de agua, pues, realmente dramáticas. Más de 1 millón de personas no tienen acceso al agua potable, una cosa inconcebible con todo el crecimiento económico que tuvo el país. Y en el interior del Perú, sin ir muy lejos, en Ica, la gente no tiene agua, en Piura, en Máncora, tienen, o sea, y tengo las cifras, la cobertura de agua en Máncora no llega ni al 40%. Entonces, y es uno de los principales balnearios que tenemos en el país, ¿no? De atracción turística. Entonces, ¿de qué estamos hablando de reactivar el turismo si no hay agua potable en varias regiones? Entonces, tenemos un papel y un reto fundamental post pandemia, y que nosotros los encuestadores vamos midiendo, además, y vamos a seguir midiendo, que es el de poner el Perú a trabajar con mucha infraestructura, servicios básicos, agua potable, pero lamentablemente, pues como les digo, el tema del agua está totalmente olvidado en este país, ¿no? Totalmente olvidado. Y Loreto, que es una ciudad que tiene el río Amazonas como principal río, además, a nivel mundial, no tiene cobertura de agua potable al 100%. Eso es escandaloso, vergonzoso y no debería repetirse. Por eso tenemos la enorme responsabilidad de saber a quién se va a elegir en las próximas elecciones, porque el Perú está en nuestras manos, ¿no? Está en nuestras manos. Hay que decidir bien, hay que educar, y el tema de educación es otro tema que también nos preocupa, porque obviamente las cifras han estado, y la brecha en cuanto a otros países en temas de educación está muy venido a menos. Entonces, hay grandes retos que vamos a tener que enfrentar en las próximas, yo creo que elecciones. Vamos a continuar haciendo las mediciones que hay, que se tienen que hacer en el país, y yo creo ya para poder ir terminando nuestra ponencia del día de hoy, solamente si hay preguntas, yo encantado, Willy, de poder responderlas, pero estamos en un momento complicado y difícil para el Perú. No la tenemos fácil, tenemos que salir, creo que, con varias premisas, ¿no? Que quede como, yo creo que tarea para todos. Uno, si no hay estabilidad jurídica, no podemos hablar de nada, absolutamente nada. O sea, no hay generación de empleo sin estabilidad jurídica. No va a haber inversión privada, ni de nacionales ni extranjeras, si no hay estabilidad jurídica. Entonces, punto número 1, recuperar la estabilidad jurídica. Punto número 2, seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos que vivir en un país en donde podamos caminar tranquilamente por las calles sin miedo a que nos puedan robar, ni nos puedan asaltar. O sea, es indignante que le han robado a unos médicos su material y su instrumento, que va a atender a otras personas que están mal. 3, el tema sanitario. El tema de los hospitales no es un tema nuevo, es un tema que viene de décadas. Lamentablemente no se hizo nada. Y tenemos la enorme responsabilidad, yo creo, los peruanos, de involucrarnos en la vida política. No dejemos que nos gobiernen los menos preparados. No dejemos que nos gobiernen delincuentes, porque lamentablemente hay que llamarlo así, que en varias regiones han destruido. Y yo quiero, ya para terminar, poner el ejemplo de Chiclayo. Había un alcalde, Beto Torres creo que se llamaba, el de Manos Limpias, ¿no? Sí, sí. Decía, manos limpias contra la corrupción, ¿no? Un mensaje, yo creo que completamente
indignante, porque ese señor había dejado destruido completamente la ciudad de Chiclayo. Pistas totalmente rotas, desagües expuestos durante mucho tiempo y en bancarrota esta ciudad. Entonces, ¿de quién es la culpa? Obviamente de los electores. Y yo creo que podríamos poner en consideración, y eso el Congreso debería hacerlo, y creo que no lo va a hacer, es que el voto en el Perú no sea obligatorio, como ya es en varios países de América Latina. El voto tiene que ser opcional. El que realmente quiere ir a votar, que vaya, ¿no? Y el que realmente está concientizado de que quiere un Perú mejor, pero no podemos dejar la responsabilidad de poder elegir al próximo gobernante de mi ciudad, de mi distrito o de mi país en manos de gente que en este momento debe estar haciendo cualquier cosa, menos obviamente viendo un noticiero, ni leyendo un libro, ni capacitándose como lo están haciendo ustedes. Entonces, esto también es parte importante de las reformas que tienen que hacer. El voto no puede ser más obligatorio, tiene que ser un voto opcional, un voto voluntario y que ya se ha implementado en otros países de América Latina y también a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tenemos preguntas, yo encantado, y si no, Willy, te dejo para que puedas hacer la clausura de este evento. Muchísimas gracias por la interesante radiografía, diría yo, de cómo andamos tanto a nivel de Lima, la capital de nuestro país, así como al interior del Perú. Bueno, yo recalco siempre el tema de que Lima no es el Perú, porque hay esa visión errada, hay esa visión centralista y, y de hecho se ve, ¿no? O sea, todo importa en Lima. Y un ejemplo sencillo, el tema de la revocatoria, porque has mencionado a los alcaldes ahí y con datos, ¿no? Bueno, la revocatoria estaba bien, era una excelente medida, hasta que llegó a Lima. Cuando la revocatoria llegó a Lima, no, esto no está bien. Hay que repensar y hay que rediseñar a la revocatoria de nuestras autoridades. El tema del agua. Bueno, nos hemos dado el lujo, ojo, nos hemos dado el lujo de consagrar al agua potable como un derecho constitucional. ¿Esto qué significa? Que la Constitución, que es el contrato social nuestro, garantiza el acceso universal al agua potable. Y yo me hago la pregunta para mí mismo. A los que hemos tenido la suerte de visitar otras ciudades, otros países, observa que en esas otras ciudades, en esos otros países, uno abre el caño de agua, se sirve el vaso y toma, porque es agua potable. Y el significado de potable es precisamente eso, agua potable, agua para el consumo humano. Sin embargo, acá en nuestro país no nos atrevemos, y ya sabemos por qué, al consumo del agua potable, ¿no? Y nos damos el lujo, por otro lado, y esto suena hasta paradójico, diría yo, de consagrar este derecho constitucional. Bueno, es como en el hermano país de Venezuela, que está consagrado constitucionalmente el derecho al Internet. Entonces hay que preguntarnos cómo va el Internet por allá. En fin, lo que yo te quería preguntar sobre la base de todo este conocimiento que manejas y la experiencia que tienes. En nuestro país, basta con ser futbolista, arquero, no sé, y con tener un apellido extranjero y con haberse casado con alguna señorita mediática para ya ser presidente del Perú. Ese es uno. Dos, si se implementaría el voto voluntario o el voto facultativo, no sucedería algo que
sucede en otros países, por ejemplo Colombia, en donde el candidato que más plata tiene es el que lleva camionadas de electores para el momento del sufragio y para así tener cierta ventaja frente al que no cuenta con los recursos necesarios para asumir ese costo. ¿Estamos preparados cívicamente como sociedad peruana para ese paso trascendental? Y 3, ¿están claras las reglas electorales ad portas de esta elección general o elecciones generales del año que viene, en donde vamos a tener que elegir a una plancha presidencial nueva y a un nuevo parlamento? ¿Qué es lo que dicen los números? ¿Qué es lo que dicen las cifras? ¿Por qué? Porque lo que nos has mostrado es una radiografía y que tú la vienes tomando mes a mes. Hay una tendencia evidente, lo que ya nos permite cierta visión prospectiva de lo que se vendrá, ¿no? Entonces, con las reglas no tan claras y con los cambios de última hora que, bueno, este Parlamento quiere en menos de un año cambiar todo, ¿no? Bueno, quieren cambiar hasta la Constitución, retornar a la de 1979, quieren repartir el poco dinero que hay, etcétera, etcétera, con un afán mediático y con un afán populista. Como andan bajos en las encuestas, entonces han echado mano a esa política populista, ¿no? Y están, desde mi punto de vista, y suscribo lo que digo, en cierta forma, destrozando a nuestro país que tanto nos ha costado recuperar de esa grave crisis que nos dejaron, ¿no? Esas 3 inquietudes, esas 3 interrogantes, y se invita, por favor, a quienes desean hacer uso de la palabra. Hay una opción en la plataforma que es de levantar la mano. Hay una manito azul que aparecerá, José Guerra ya lo hizo, para que puedan participar. Bueno, a ver si me respondes y Sí. así damos opción para que los demás levanten la mano. Perfecto. Respecto, Willy, sobre el perfil del próximo presidente, yo creo que tú has representado un poco, ser mediático no significa que seas un buen gobernante. Y eso tienen que tenerlo claro la población, ¿no? Y lamentablemente hemos visto que hay varios alcaldes, ahora y en el pasado, que fueron, sí, algunos futbolistas, cantantes, y que creen que porque tienen ya una popularidad ganada, pueden administrar o gobernar una ciudad, un país. Yo creo que hay que ser muy responsables con esto, ¿no? Hay que elegir a alguien que tenga una trayectoria comprobada en gestión pública, en políticas públicas, en el diseño de políticas públicas. Una persona que realmente tenga la capacidad de poder anticiparse, ¿no es cierto?, a las crisis. Fíjate, en esta crisis que ha habido en el país, y yo lo mencionaba ahora al inicio de la ponencia, si el presidente Vizcarra, en lugar de ir a juramentar a los congresistas el 28 de febrero, hubiera declarado ya la cuarentena solamente en la ciudad de Lima, hubiera cerrado, ni siquiera cuarentena, cerraba el aeropuerto. Ya había llegado a Brasil. ¿Qué hizo? No hizo nada. Estuvo toda la mañana entregando credenciales cuando no, incluso ni siquiera era su lugar. No era su lugar. El 6 de mayo esperó que entre el primer caso y ya cuántos casos más habrían entrado. Luego de eso, el 13 de marzo, él decreta, el 13 de marzo, él decreta medidas restrictivas y dice que no se pueden reunir más de 300 personas. Y ese fin de semana, todas las discotecas y eventos privados que habían, matrimonios y eventos, reventaban, ¿no?, de público, porque con 300 personas era suficiente
para que multiplique exponencialmente el contagio. Una medida absurda del presidente que es el inicio, ¿no? El inicio de, yo creo, de los grandes errores que ha cometido en el manejo de esta crisis el presidente Vizcarra por unos asesores que tiene totalmente, yo creo que sin ningún criterio alguno, sin ningún criterio alguno. Punto 2, ¿no? El voto, mira, el voto facultativo y es cierto, hay personas que podrían tener mucho dinero y eso ocurre acá en el país. En las elecciones en provincia, y te lo digo, tengo algunos proyectos en Huancavelica, me tocó trabajar en la elección pasada en varios proyectos y he visto cómo llevaban en camiones de Ica a Huancavelica a la gente para que vaya a votar, ¿no? Porque muchos residentes de Huancavelica viven en Ica. Entonces los llevaban en camiones, les cambiaban el DNI para que puedan votar en pequeños pueblos donde ganas con 100, 200 votos. Entonces, sí ha ocurrido eso. Yo creo que es parte de lo que se llaman votos golondrinos, en lo que lo llaman ahora, en el voto obligatorio. Pero de la misma manera yo creo que estas cosas podría irse mejorando y podríamos hacer algunos pilotos ya en algunas ciudades para ver cómo es el comportamiento que hay, ¿no? O sea, las medidas de frente sí podría de repente ocurrir que algunos candidatos puedan ir a malas prácticas, pero para esto tendríamos que tener una OMPE muy, muy activa en donde puedan identificar, pues, estas malas prácticas a través, obviamente, también de investigación y de información que puedan recibir tanto el OMPE como la Fiscalía y incluso la Policía Nacional, porque son, obviamente están haciendo trampa. Entonces hay que adecuar, hay que copiar los buenos modelos que han habido, mejorarlos al caso peruano, ¿no es cierto? Porque las cosas que funcionan en otro país no necesariamente va a funcionar en el Perú. Entonces, eso. Y respecto a las reglas, si están claras, yo creo que no están claras, la reforma política no se ha terminado. Es cierto, el Congreso está dando demasiadas medidas populistas que nos están haciendo en este momento, creando una imagen de un país con poco y no muy amigable para la inversión privada, que es lo único que nos va a hacer empresa, lo único que va a poder generar mayor riqueza y mayor de empleo, ¿no? Eso, Willy, para poder y darle el paso a nuestros que quieren participar. José. Sí. Muy buenas noches, doctor Ramírez. El que os habla es el señor José Guerra, para saludarlo y felicitarlo por su excelente exposición sobre la casuística que se está viviendo. Mis felicitaciones, reitero. Tengo una primera pregunta que es, ¿hay que emular a algunos países, Verbigracia, Chile y otros más sudamericanos, en que las elecciones son libres? Yo no estaría obligado a votar por personas que considero no tienen potencialidades y que no me van a solucionar los problemas de la ciudad, ¿no? De mis ciudadanos a votar y me declararían en todo caso como que si no tengo libreta electoral no me van a sellar el poner el sticker y consecuentemente no tengo una vida ciudadana, ¿no? Una situación concatenada. Desde el primer gobierno republicano del Perú, el año 1823, con el general José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, a la postre primer presidente de la República, a la fecha siempre están partidarias. Entonces, estamos gobernando para satisfacción de cierto núcleo de personas que son allegadas al gobierno. ¿Por qué no gobernamos para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Después tenemos, no, ya nada más, serían dos preguntas. Bien. Por favor, doctor Ramírez. Ok, muchísimas gracias. A ver. Sí, Adelante,
Claro, justamente lo del voto facultativo, que es lo que hemos ya mencionado, se han implementado en otros países, en Colombia básicamente, que es el país más cercano que tenemos. Los resultados, bueno, hemos visto que en Colombia se han desarrollado de manera, eh, yo diría que de buena manera, no han sido cuestionados los resultados ni en las presidenciales ni en las municipales que han tenido en Colombia. Eh, Hay que tener algo también, es cierto que Colombia lee mucho más que Perú, ¿no? Los colombianos leen mucho más que Perú, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Están más informados. Eso yo creo que debemos trabajar mucho en incentivar a que los niños, sobre todo adolescentes, puedan leer mucho, mucho más, ¿no? Es algo que nos falta todavía como sociedad, esa buena costumbre de poder leer a fin de poder implementar estas medidas y que la gente pueda estar informada, ¿no? Porque no solamente es a través de los spots de televisivos ni a través de las propagandas, sino también a través de, digamos, de que la población se informe, ¿no? Y lamentablemente la información que recibe el ciudadano común y corriente es muchas veces lo que recibe a través de sus redes sociales y no profundiza y no investiga. Entonces, el voto además es emocional. Los votos no son un poco racionales, ¿no? El voto no es, mira, este señor estudió en tal lado, tuvo experiencia tantos años, hizo tal cosa, tal cosa. Entonces, el voto no es así. El voto es más emocional, es decir, el que tiene un buen spot de campaña, con los mensajes claves que la gente quiere escuchar, es el que va a lograr llegar mejor a la población. El que tiene mejor, un buen jingle, una buena canción y además logra ganar el debate. Si no, recordemos lo que pasó en la campaña, en la última campaña a la alcaldía de Lima, ¿no? No se sabía quién iba a ganar, pero el alcalde Muñoz logra ir a un debate donde no tenía contendor y pues logra él posicionarse, se expone muy bien, ya era alcalde de un distrito como Miraflores y logra de un momento a otro poder tener una gran, yo creo, eh, acogida en la ciudadanía y logra ganar las elecciones. Entonces, eh, como les repito, el voto es más emocional y eso hará pues que la gente no esté, digamos, muy enganchada con las propuestas, incluso de campaña, ¿no? Muchas veces ganan más por corrientes o por spots de opinión, corrientes de opinión que se generan en último momento, que por lo que realmente el candidato puede proponer. La gente no piensa, no analiza en ese momento y se pueden cometer errores que nos podría costar, obviamente, muchos años de atraso al país, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias por la brillante disertación y bueno, por este último diálogo. Aprovecho para aclarar que acá no hay ningún direccionamiento político como alguien menciona. Acá estamos viendo desde el punto de vista estrictamente académico y con fines didácticos. En todo caso, si hay alguna interpretación errada de esto, bueno, yo les pido las disculpas del caso. Sí, ¿Ya? Willy, Es justo un tema comentarles de que esta estudio. misma ponencia se ha dado a toda América Latina el mes pasado con los resultados de mayo, casi el mismo formato, Ujú. donde participaron amigos de, bueno, público en general, sin ningún direccionamiento político, sino lo que analizamos es lo que pasa tanto en Perú como en América Latina, con fines netamente académicos, ¿no? Así es. Y Así de es. Además, investigación, sobre todo. claro, además existe la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y todo ello está consagrado en nuestro marco constitucional y aprovechamos la oportunidad porque tanto el expositor como el que habla somos columnistas del diario Expreso y es el único medio plural, ¿ya? Que ha sido hackeado desde la noche del domingo hasta la noche del lunes por más de 24 horas. Los técnicos, los ingenieros han estado luchando por recuperar esto. Ya está nuevamente
en circulación, y en la reunión de ayer estuvimos precisamente hablando de estos temas y bueno, las coincidencias a veces, bueno, a veces pasan, ¿no? Mi más caro y sincero agradecimiento, José Manuel, y es un gusto verte, al menos a través de Zoom, y cuando pase la pandemia ya nos tomaremos un café porque hay bastante Muchas gracias de por la qué invitación, hablar. Will. El agradecimiento también a los casi 40 participantes que esta noche no se olviden, esta semana también está llena de eventos. Mañana vamos a hablar. Sí, adelante, Solamente, adelante, José Willy, Manuel. Creo que te voy a querías decir. enviar la ponencia para que lo puedas distribuir entre los asistentes, Sí, claro. ¿no? Creo que va a Excelente. servir mucho para que puedan ellos también ver las cifras y Revisarlo, invitarlos ¿no? a que me puedan seguir a través del Twitter en Sí, claro. JM Saavedra M, donde publico constantemente mucha Ok, información. ok. Gracias. Bueno, mañana precisamente vamos a hablar de la revocatoria de las autoridades municipales y regionales en época de pandemia. Y ojo, no es que nos estemos colgando de este tema del COVID o de la pandemia, es que hay una norma del Jurado Nacional de Elecciones que dispone el aplazamiento por 4 meses de el trámite o de la admisión a trámite de las solicitudes de revocatoria para estas autoridades, ¿ya? Mañana, Medalit Dolci, experta en estos temas, nos expone revocatoria de autoridades municipales y regionales en época de pandemia. El día jueves está con nosotros el director académico de la Escuela Nacional de Administración Pública, ente adscrito a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, más conocida como SERVIR, Miguel Ángel Robles Recabarren Benítez, que nos expone el tema de la gestión por procesos en la administración pública. Esa es la tendencia hoy en día. Y el día viernes viene nuestra psicóloga estrella, Sara Heller, a hablarnos de cómo establecer relaciones sanas con los demás, precisamente en esta época de pandemia y en la pospandemia que se viene. Reitero mi agradecimiento, José Manuel, un abrazo fuerte a la distancia. No salgan de su casa, si bien es cierto, está levantándose la cuarentena, pero hay que tener bastante cuidado aún. Hasta mañana, muchísimas gracias. Hasta la próxima, José Manuel. Chao.